Hola chicos, vamos a continuar con los videos, vamos a ver, vamos a retomar el tema de las cuentas. Vamos a retomar este tema porque en realidad vimos en las consultas, ¿sí?, que había algunas dudas. Ustedes tenían que hacer una actividad que tenían para ayer, estuvimos viendo algunas de las consultas y para empezar, había algunas consultas que veíamos que parecía como que no había habido mucha lectura o por lo menos haber visto estos videos, ¿sí? Entonces vamos a reforzar la idea de que primero, antes que hacer las actividades prácticas, tienen que ver un poco de teoría, ¿sí? Si no, no pueden hacer los aspectos prácticos. Vamos a ver este tema del plan de cuentas que quizás les permita reforzar un poco el tema de la clasificación de cuentas. A ver, todas las empresas necesitan, todos los entes económicos en general, ¿sí?, necesitan tener cuentas para registrar sus hechos económicos. Ahora, estas cuentas tienen que representar o elementos patrimoniales propiamente dichos o hechos económicos que se relacionen con consumos y con ingresos. También hay otras cuentas que acumulan información para cuentas patrimoniales, como las cuentas de movimiento, y están esas cuentas raras, las cuentas de orden, que sirven para avisar que algo puede ocurrir en el futuro. Ya sabemos que esta última clasificación la vamos a ver más adelante cuando vayan apareciendo los temas, pero tienen que saber que existen. Bien, por otro lado, habíamos visto otra clasificación de cuentas, que era según la condensación de la información. En este caso, tienen dos tipos de cuentas. Las cuentas que son las más grandes, ¿sí?, que representan los elementos de la ecuación patrimonial, y las cuentas que se utilizan para registrar. Vamos a ver si por ese lado lo van entendiendo. Había una pregunta que Lucía subió. Vieron que siempre subimos preguntas. Bien, había una pregunta y que yo hice esa pregunta varias veces como para que ustedes la vayan pensando. Quedó más o menos en un 50-50, ¿sí? La palabra pasivo, ¿representa el nombre de una cuenta? Bien, quedó en un 50-50. Vamos a ver qué se les ocurre después de esto. Ahora, todos los entes económicos necesitan cuentas. Por lo tanto, necesitan tener un listado de cuentas, ¿sí? Pero un listado de cuentas que tenga algún ordenamiento sistemático, algo que sea lógico, ¿sí? A este listado de cuentas que todo ente va a necesitar y que va a depender de las actividades de cada ente y que tiene un orden sistemático, ¿sí? Este listado de cuentas con ese orden sistemático es lo que nosotros llamamos plan de cuentas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un plan de cuentas? Es un listado de todas y cada una de las cuentas que va a utilizar un ente, que tiene que tener algún orden sistemático. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga alguna forma específica de armado, que no sea un listado de lo que por ahí se nos van ocurriendo, sino que tenga alguna forma de clasificar y de ordenar las cuentas. Bien, todas las cuentas. Eso quiere decir que ahí vamos a incluir todas las clasificaciones de cuentas que vimos. Además, si estamos hablando de clasificación de cuentas y estamos hablando de cuentas recompuestas, que son los capítulos, y de cuentas compuestas, que son los rubros, entonces, de nuevo la pregunta: ¿la palabra pasivo representa el nombre de una cuenta? Bien, vamos a ver. El plan de cuentas es una herramienta fundamental para todo ente económico. ¿Por qué? Porque a través del plan de cuentas nosotros podemos, si nosotros analizamos un plan de cuentas y lo leemos por primera vez, ¿sí?, vamos a poder determinar cuál es la naturaleza jurídica de ese ente. Vamos a ver qué actividades tiene, algunas serán principales y otras secundarias. Podemos ver también los destinatarios de la información, ¿sí?, y vamos a ver que tiene que obedecer algunas normas legales y profesionales. Todo esto que nosotros podemos ver es lo que un contador, cuando llega a su cliente y
tiene que armar la contabilidad, va a preguntar ¿qué naturaleza jurídica tiene su, ¿sí? ¿Cuáles son sus actividades? ¿Sí? ¿A quién es que debería mostrar la información? ¿Para qué lo necesitan? ¿Lo necesita solamente en forma financiera para mostrar a terceros o la va a usar también como herramienta para la toma de decisiones, para la gestión? ¿Sí? Acá el profesional tiene que apuntar a eso, ¿sí? Tiene que crear la necesidad de la información interna para la toma de decisiones. Y sí o sí hay que cumplir con algunas normas profesionales y legales. ¿Cómo vamos a determinar cuál es la naturaleza jurídica de un ente cuando nosotros vemos un plan de cuentas? ¿Qué diferencia habrá entre una sociedad anónima y una SRL? ¿Qué diferencia habrá entre una sociedad común, que bueno, ya sabemos que ahora pueden ser de una sola persona, y un ente unipersonal que no se convirtió en sociedad? ¿Sí? Entonces las formas del capital van a ser distintas, ¿sí? Los derechos que surjan pueden llegar a ser distintos, ¿sí? Bien, hay todas estas cosas, ¿sí?, que uno puede detectar a través de la lectura de un plan de cuentas. Este plan de cuentas tiene que ser racional. Esto quiere decir que tenga una forma de ser ejecutada habiendo pensado y razonado primero, ¿sí?, para qué va a servir. ¿Para qué tiene que servir el plan de cuentas? Tiene que servir para facilitar, por supuesto, la registración, porque están todas las cuentas, pero también tiene que servir para después ordenar la información para realizar los informes, ¿sí? Recuerden que toda la información que nosotros procesamos, todos los datos que nosotros procesamos y convertimos en información, luego tienen que ser comunicados. ¿Se acuerdan de la definición de información? ¿Sí? O sea, que es un conocimiento que reduce la incertidumbre, que tiene que servir para tomar decisiones y tiene que ser comunicado en un formato entendible. Bien, para eso tiene que haber un ordenamiento. Tiene que ser sencillo, no tiene que ser una cosa compleja. Tiene que ser flexible, o sea que pueda permitir reacomodar las cuentas si es necesario, agregar cuentas, quitar cuentas. Y tiene que ser íntegro, no tiene que faltar nada. No tiene que faltar ninguna cuenta, ninguna actividad, ninguna característica jurídica. Tiene que estar contemplado todo. Por eso es muy, pero muy importante la confección del plan de cuentas. Es lo primero que se hace cuando se quiere organizar la contabilidad, el sistema contable de un ente. Bien, volvemos un poquito para atrás, ¿sí? Este plan de cuentas que decíamos, la primera definición, ¿sí?, que decíamos que es un listado de cuentas, ¿sí?, que tienen un determinado orden. Bien, vamos a hacer un listado, pero le vamos a dar un orden justamente. Y además le vamos a dar, para después registrar y no tener que estar acordándonos del nombre completo de la cuenta, le vamos a colocar un código. ¿Qué es un código? Un código es una representación gráfica con determinados símbolos, ¿sí?, de una cosa. ¿Tá? Entonces, yo represento el nombre de la cuenta con el criterio de ordenamiento que elegí para el plan de cuentas, con determinados símbolos. En nuestro caso será con símbolos alfabéticos, alfanuméricos o numéricos. Fíjense que ahí pusimos alfabético y alfanumérico entre paréntesis. Esto es a título de recopilación histórica, ¿sí? Ya no se usan las codificaciones alfabética y numérica, se usa específicamente la codificación numérica. Y dentro de esta codificación numérica tenemos una codificación simple, que es, vamos poniendo números a las cuentas del 1 en adelante en la medida que vamos agregando. Eso no es en la actualidad muy racional. Podemos hacer por campos, entonces podemos decir del 1 al 199 de activo, del 200 al 299 de pasivo. El tema es que si aparecen más cuentas se nos complica. Y luego está el de decimal por campos. El decimal por campos, ¿sí?,
es el que más se utiliza en la actualidad. Vamos a ver, ¿a qué nos referimos esto? ¿Por qué decimal por campo? Decimal porque agrupa de a 10, ¿sí? De 0 a 9. Y dividimos el código de la cuenta en tantos campos como categorías necesite. Y acá voy a recurrir a la clasificación según la condensación. Sí o sí voy a tener que tener un capítulo. Sí o sí voy a tener que tener un rubro. Voy a tener una cuenta sintética. Y podría o no tener cuentas analíticas. Entonces fíjense, ahí tenemos 3 campos seguros y uno más. Y si la empresa es muy grande, podría tener otro nivel de cuentas analíticas, más analíticas todavía. ¿Sí? Bien, vamos a ver los ejemplos. Fíjense, acá tenemos detallado cuáles son los grandes capítulos en un plan de cuentas. Si estamos hablando de cuentas, quiere decir que todo lo que hay dentro de un plan de cuentas tienen que ser cuentas. Entonces, ya me parece que ya dimos la respuesta a la pregunta que habíamos hecho. ¿Cuál es el orden racional que vamos a dar a esto? Vamos a dar un orden racional de primero las cuentas elementales y después las cuentas no elementales. ¿Cuáles son las cuentas elementales? Y primero ponemos el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Luego resultados negativos y resultados positivos. Estos dos últimos pueden verlo en los libros, que a veces pueden estar al revés, positivos y negativos, ¿sí? Y después las cuentas no elementales, las de movimiento y las de orden. Fíjense que el primer campo corresponde al capítulo, ¿sí? El primer campo va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Hasta cuántas cuentas puedo poner si pongo solo un dígito? Hasta 9, nada más. Y no hay más capítulos, ¿sí? Ya no hay más capítulos que estos, entonces no necesito poner más dígitos en ese campo. El segundo campo, que está todo lleno de ceros ahora, ¿sí?, será para los rubros. Tampoco hay por capítulo más de 9 rubros, ¿sí? El que más tiene es el activo y no tiene más de 9 rubros. Pero puede haber que en el tercer campo nosotros tengamos las cuentas sintéticas y ahí sí podemos llegar a tener más de 9 cuentas. Pero si ponemos un solo dígito no vamos a poder poner el número 10. Entonces ponemos 2 dígitos para poder tener hasta 99 cuentas. Y el tercer campo corresponderá a las cuentas analíticas de primer orden, porque puede ser una empresa muy grande que necesite tener más cuentas analíticas, de segundo o de tercer orden. Y es así, también pueden ser con 2 dígitos o con 3 dígitos de acuerdo al tamaño de la entidad. La pregunta que siempre hacían es cuáles eran los rubros también, ¿sí? O sea, cuáles eran las cuentas compuestas. Entonces vamos a ver un poco esto. Acá tenemos, por un lado, ¿sí?, tenemos los rubros del activo hacia la izquierda, ¿sí? Entonces tenemos caja y bancos. Este lo vamos a ordenar para acá, pues se me corrió. Fíjense, ahí tienen los rubros. Fíjense que todas estas denominaciones que nosotros tenemos tienen, el primer campo es 1. 1 quiere decir que forma parte del activo, ¿sí? Entonces, tenemos rubros. ¿Qué dijimos que eran los rubros o las cuentas compuestas? Eran nombres que agrupaban a cuentas que representaban, ¿sí?, los mismos elementos, ¿sí? Entonces, tenemos un rubro que el primero, que es caja y bancos, o que también en los libros por ahí lo pueden llegar a ver como disponibilidades, ¿sí? ¿Y qué va a agrupar? Todas aquellas cuentas que representen dinero o equivalentes de dinero que se usen como medios de pago, ¿sí? Entonces, dentro de caja y banco estará caja, banco cuenta corriente, valores a depositar. Después hay otro rubro que se llama inversiones, ¿sí?, que esto es un activo
que tenemos que nos genera beneficios, pero que no es de la actividad principal de la empresa. Por ahí en las clases habían salido algunos ejemplos, acciones de otras empresas, un plazo fijo, ¿sí? Ya habían salido algunos ejemplos. Después hay otro rubro que se llama cuentas a cobrar por ventas, ¿sí? Para separarlo de otras cuentas a cobrar. Fíjense que hicimos dos rubros. Cuentas a cobrar por ventas, ¿sí? Hay una que es muy común, o sea, ¿qué va a representar? Todas aquellas cuentas que representen derechos de cobro generados por las ventas, ¿sí? Y otras cuentas a cobrar, todas aquellas cuentas que representen derechos de cobro no generados por las ventas. Bienes de cambio, todos aquellos bienes que se compran para ser revendidos o para ser utilizados en los procesos de producción, que tienen por supuesto un valor de cambio. Y bienes de uso, todos aquellos bienes que se compran para ser usados, que no están destinados a la venta y que forman aquellos recursos de carácter permanente, los que permanecen un largo tiempo en el patrimonio. Por lo menos esa es la intención, ¿sí? ¿Se acuerdan del tema de la intención? Fíjense, tiene un ordenamiento, esto es, de lo que representa más dinero y más cuya intención es que sea dinero, que sea convertible fácilmente en dinero, a aquello que no sea tan fácilmente convertido en dinero, que la intención no sea convertirlo en dinero, como los bienes de uso. A la derecha, ¿qué vamos a tener? El pasivo y el patrimonio neto. ¿Cuáles son los rubros? Bueno, si el pasivo van a representar todos los rubros, van a ser las deudas comerciales. Esto en el video anterior lo habíamos visto, ¿sí? Deudas comerciales. Vamos a tener los proveedores, vamos a tener el alquiler a pagar, los servicios, porque son todos también comerciales. Si la empresa tiene, por supuesto, un contador externo al que tiene que pagar honorarios, entonces serán honorarios profesionales, también forma parte de las deudas comerciales. Eso por ahí pueden verlo también como deudas laborales. Pero las deudas laborales son específicamente las de sueldos, ¿sí? Las deudas fiscales, todos aquellos impuestos, deudas financieras, deudas con los bancos y deudas societarias, deudas que el ente tenga con sus socios, pero no por el aporte inicial, porque eso va a estar justamente en el patrimonio neto que está más abajo, ¿sí? Aportes de los propietarios, ahí va a estar el capital, y ya vamos a ir incorporando algunas otras cosas. Después vamos a ver que hay un rubro que se llama reservas, y van a estar los resultados de ejercicios anteriores y el resultado del ejercicio, ¿sí? Esta es la parte patrimonial. En otra entrega vamos a ver justamente la parte de los resultados. Bueno, estos son ejemplos de rubros. No todas las empresas van a tener los mismos rubros, ¿sí? O sea, cuando hagamos el seguimiento de sobre ruedas SRL, de momento, ¿sí?, no van a estar todos estos rubros, ¿sí? Entonces cada empresa va a armar su propio plan de cuenta de acuerdo a sus necesidades. No todas las empresas van a tener la misma cantidad de cuentas, ni la misma cantidad de rubros, ni en el plan de cuenta van a tener la misma cantidad de campos. Bien, para que quede claro por algunas consultas también que habían hecho. Vamos con un ejemplo, ¿sí? Ahí tenemos activo, ¿sí?, con un dígito en el primer campo. Caja y bancos con un dígito en el primer campo. Caja va a tener 2 dígitos. Y puede ser que sea una empresa que tenga varias sucursales. Entonces tendrá caja sucursal norte, caja sucursal Barrio Pueyrredón, caja sucursal Ratilli, caja sucursal Caleta Olivia, ¿sí? Entonces esta es la primera. Y después tendrá, las otras serán 02, 03, 04. Ahora fíjense, están todas codificadas. Todos estos nombres están codificados. Todos son nombres de cuentas, porque están en un plan de cuentas. Acá tienen otro ejemplo, con pasivo, ¿sí? Y acá se responde la pregunta. Porque tienen que recordar la definición que habíamos dado de cuentas.
Algunas sirven para registrar las operaciones o los hechos económicos, ¿sí? Y otras sirven para acumular la información para ser presentada, ¿sí? Acá el ejemplo de proveedor Citex SRL, ¿sí? Puede haber más, ¿sí? Bien. Todo plan de cuentas siempre está acompañado de un manual de cuentas. El plan de cuentas sería como un instrumento básico, ¿sí? Pero necesita ser explicado, porque no todas las personas van a saber cómo utilizar este plan de cuentas. Entonces aparece un manual de procedimientos contables, que es el manual de cuentas. En el manual de cuentas vamos a tener las cuentas ordenadas por su naturaleza y clasificadas por su naturaleza. Y en cada una de las cuentas vamos a definir la cuenta. Y la definición tiene que ser precisa. ¿Recuerdan cuando en clase decíamos qué representan o qué son las mercaderías? Y todos decían, no todos, perdón, pero siempre la primera respuesta que se oía era los bienes destinados a la venta, ¿sí? Y entonces decíamos, bueno, nosotros tenemos un rodado que tenemos pensado venderlo. ¿También es mercadería? No, no es mercadería. ¿Por qué? Si con la definición esa calza. Entonces, ¿qué decíamos? Los bienes que se compran para ser vendidos en el mismo estado. También vamos a consignar cuál es el saldo. El saldo va a ser deudor o acreedor, pero nos va a decir qué informa ese saldo, ¿sí? Nos va a decir qué informa ese saldo. Entonces acá vamos a corregir esto. Vamos a ver que, por ejemplo, ¿qué tiene que informar el saldo de caja? El dinero que está en la empresa en un determinado momento. ¿Qué tiene que informar? O sea, la existencia, ¿no es cierto? La existencia de dinero. ¿Qué tiene que informar el saldo de mercaderías? La existencia final medida en pesos en un determinado momento, ¿sí? El valor de las existencias finales medido en pesos, ¿está? No la cantidad de unidades de las mercaderías, sino el valor medido en pesos, pero de la existencia final, a un determinado momento. ¿Qué va a informar la cuenta deudores por ventas? El valor de los créditos generados por las ventas en cuenta corriente, pendientes de cobro a una determinada fecha, ¿sí? Esas son las definiciones que tenemos que hacer. Tienen que ser exactas, ¿sí? Y vamos a tener que pensar, y esto vayan pensándolo para todas las cuentas, ¿cuándo se debita y cuándo se acredita una cuenta? Para esto tenemos que recordar, ¿sí?, los principios básicos de la partida doble. Justamente en la partida doble, que decíamos que las cuentas que están a la izquierda de la igualdad, ¿sí?, aumentan por el debe, o sea, se debitan y cuando aumentan, y disminuyen por el haber, o sea, se acreditan cuando disminuyen. En cambio, los que están a la derecha aumentan por el haber, se acreditan para aumentar y disminuyen por el debe, se debitan para disminuir, ¿sí? Esto es muy importante, que con cada una de las cuentas que vayan apareciendo, ustedes lo vayan pensando, ¿sí? Ahora que estamos en esta época de cuarentena y que va a seguir por un tiempito más para nosotros, o sea, no vamos a volver la semana que viene a clase, esto ya está, ya es seguro, no vamos a volver. Va a ser una tarea de ustedes, de estudio justamente, de ir haciendo esto, ¿sí? Para cada cuenta, clasificarla por su naturaleza, definir bien la cuenta, que no se les escape nada, ¿sí? ¿Se acuerdan que siempre decíamos, siempre queda una ventanita por la que nosotros metemos una pregunta? ¿Qué informa el saldo? ¿Y cuándo se debita y cuándo se acredita? Busquen los hechos económicos cuando se va a debitar y cuando se va a acreditar, ¿sí? Bien. Hasta acá tenemos todo este material. Ya vamos a ir profundizando en algunas otras cosas.
vamos a ver si con esto se soluciona un poco más el tema de la clasificación entre su naturaleza y la condensación del saldo. ¿Por qué con la condensación del saldo? Porque después, cuando nosotros hagamos un informe, vamos a hacer un primer informe en el que vamos a decir el pasivo está compuesto por todos estos rubros, ¿sí? Y deudas comerciales va a ser la sumarización de todos estos rubros, de todas las cuentas que integran el rubro, ¿sí? Deudas laborales va a ser la sumarización de todas las cuentas que integran ese rubro, ¿sí? Entonces vamos a presentar un primer informe que vamos a decir, bueno, son los saldos de los rubros, son saldos sumarizadores, ¿sí? No saldos de operaciones. Las cuentas que van a tener saldos de operaciones, o sea, sean residuales, ¿sí? O diferenciales, ¿sí? O sean acumulativas las de resultados, ¿sí? Van a ser las sintéticas y o las analíticas, ¿sí? Bien, algunas consideraciones. Hemos visto que muchos han entregado, la mayoría ha entregado los trabajos en forma individual. Esto da un total de más de 450 trabajos para corregir. Habíamos dicho nosotros que por favor traten de hacerlo en forma grupal, como hicieron los dos primeros trabajos, ¿sí? Esto, recuerden que nosotros esto lo queremos corregir y devolverles a ustedes, hacerles una devolución para orientarlos, ¿sí? Entonces nos va a llevar un tiempo, ¿sí? Corregir toda esta cantidad de trabajos. Volvemos a repetir para las próximas actividades, por favor háganlas en grupo, ¿sí? Así como hicieron la primera, pueden comunicarse entre ustedes, ¿sí? Pongamos un poco de todos, ¿sí? Porque nosotros somos muy pocos para corregir tanta cantidad de trabajo, ¿sí? Y con esto queremos remarcar algo también. Estamos viviendo un tiempo bastante duro para todos nosotros, este tiempo de confinamiento que posiblemente se va a terminar ahora el 12 de abril, se va a flexibilizar a partir de la semana que viene, pero las escuelas no van a volver a funcionar y la educación universitaria tampoco vamos a volver inmediatamente a las aulas, ¿sí? O sea, dije a funcionar, la escuela primaria y secundaria no volverán a las aulas, ¿sí? Nosotros tampoco inmediatamente. Así que la idea es hacer un acompañamiento para el aprendizaje de ustedes, ¿sí? Para que justamente no quede perdido todo este tiempo. Ya oportunamente la semana que viene les informaremos de las decisiones que está tomando en estos momentos la universidad y la facultad específicamente para reordenar el calendario académico. Así que bueno, sigamos trabajando de esta forma y pongamos todos la mejor buena voluntad como para que esto pueda seguir funcionando. Bueno, nada más por ahora y vamos a seguir viéndonos más adelante.